Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos acá en esta pequeña charla. Me presento, mi nombre es Dante Lefimil, soy estudiante de medicina del cuarto año de la Universidad de Chile y junto a Sebastián Quintero, Vanessa Robles, que se encuentra acá, y Constanza Araya, somos parte de la directiva de la agrupación del capítulo chileno de estudiantes de medicina de la Asociación de Médicos Adventistas. Queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos muy felices de que hayan tenido la motivación de conectarse. En este sentido, quisiéramos hacerles un pequeño balance de cómo ha sido la situación del COVID en el mundo y en Chile. Eh, Nosotros estamos realizando esta serie de charlas respecto al COVID en contexto de que el 30 de enero la OMS declaró como el brote de coronavirus SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Esta es la quinta emergencia comparable a las epidemias de VIH-Sida o de la gripe española en 1918. Entonces es una situación de relevancia mundial. En el gráfico que están viendo en su pantalla vemos que los nuevos casos de coronavirus al día de hoy son 69.728, teniendo casos confirmados de 1.954.724 personas. También se han visto 126.140 fallecidos. Si vemos los detalles por regiones, observaremos que la región de la OMS con mayor casos corresponde a Europa, con 977.596 casos, y esto empezó a ser significativo desde principios de marzo, seguido por la región de América a mediados de marzo, y hoy corresponde a Estados Unidos, teniendo el país con mayor cantidad de casos. El, la región del Pacífico Oeste, que incluye a China, sería en tercer lugar. Luego, esta región del este del Mediterráneo y África. En Chile, según los datos del MinSal del día de hoy, tenemos un total de casos confirmados de 8.807 casos, de los cuales 3.299 están recuperados y 105 fallecidos. Estos casos, como vemos en estas imágenes, se tiene mayor preponderancia en la región metropolitana, en la región de Ñuble, Biobío, la Araucanía y últimamente en la región de Magallanes también. Eh, Estos casos, el caso diagnosticado en las últimas 24 últimas horas, estos 534, son los positivos de un total de 6.555 que se realizaron, exámenes de PCR que se han realizado. También podemos contarles que eh, hay 569 ventiladores disponibles para los casos COVID. Esta introducción queríamos hacerla porque estamos realizando una serie de charlas respecto al COVID desde distintos aspectos. Y el día de hoy, con el soporte de Zoom que nos ha dado la Iglesia Adventista en Chile, hemos invitado a los profesionales del área de salud adventista y estudiantes del área de salud adventista para que sean parte de esta conferencia. En esta ocasión hemos invitado al pastor Daniel Recuenco, quien es evangelista de Red Nuevo Tiempo Perú. Él es de origen peruano, es padre de 2 hijos, ha trabajado como pastor por largos años en Chile y como dijimos es evangelista de la Red Nuevo Tiempo Perú. A quienes tengan alguna pregunta durante esta charla son más que bienvenidas y los invitamos a que escriban las consultas que tengan en el chat de esta aplicación que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, porque al final de la exposición habrá una sesión de 15 minutos para poder leer y responder las preguntas que estén escritas en ese chat. Como muchos lo han hecho, les recordamos que mantengan silenciados sus micrófonos para no interrumpir esta conferencia. Y también les contamos que esta conferencia está siendo grabada para estar disponible en nuestro canal de YouTube, Estudiantes Ama Chile, donde la van a poder encontrar.
Y las siguientes charlas, que van a ser sobre salud mental, eh, entre otras, las pueden encontrar en nuestro Instagram, Ama Estudiantes Chile. Queremos darle una muy cordial bienvenida a todos ustedes. Y a continuación, queremos invitar al pastor Daniel Recuenco. Pastor, ¿se encuentra por ahí? Ok, aquí estamos. ¿Escuchan? Pastor, le damos una cordial bienvenida. Antes de iniciar esta charla, quisiera invitar a usted, pastor, y a todos los que se encuentran viendo, a que hiciéramos una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los altos cielos, te doy gracias, Señor, porque nos das las plataformas para poder conectarnos, Señor, para aprender más de ti, para entender la revelación que tú nos has provisto en la Biblia. Te quiero pedir, Señor, para que tú guíes esta charla, que es relevante para nosotros, pero también para los pacientes que nos vamos a encontrar o con los que algunos profesionales ya tienen acceso. Te quiero pedir que tú guíes al pastor Daniel Recuenco, y te quedes con cada una de las personas que está en esta charla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. El tiempo es todo suyo. Gracias, amigos. Realmente es una alegría poder participar de esta charla, de este momento. Y como tú bien decías, querido hermano, que todas las personas pues están en este momento con una atención fundamental señalizada en el contexto que estamos viviendo. Aquí en Perú, en este instante, estamos en coyuntura de cuarentena. A las 6 de la tarde se declara toque de queda, ya sonó las alarmas. Ahorita en Perú son 6:47 de la tarde, así que nosotros estamos con un toque de queda hasta mañana, todos estos días. La verdad que entiendo que entre Perú y Chile la cosa está por ahí cerca, ¿no? No sé las cifras actualmente, pero estamos casi similares. Y bueno, este es un contexto bien especial. Hemos estado predicando estos temas a través de las diferentes plataformas a diferentes públicos. El día de sábado nos tocó estar con los hermanos de la iglesia de norte de Carolina, hablando de este tema. El sábado anterior estuvimos con hermanos de Pensilvania. Y obviamente en las tardes y por las noches hemos estado dirigiendo series de profecías, porque vemos de que la atención de la gente en este momento se está yendo hacia lo que puede llegar a venir en el futuro. Ahora, dentro de ese contexto, me gustaría quizás, por lo que se me pidió, hablar un poquito el tema de hoy dentro del contexto escatológico. Y también dentro del área de la salud. Dios nos dio el regalo, la bendición de antes de venir aquí a Perú a servir durante este tiempo, de completar la maestría en misión y salud que se dictó allá en la UNACH con patrocinio de la Asociación General. Entonces fue un tema muy bueno porque con ese background uno logra poder entender más cosas dentro del área de la salud, dentro del área de la misión o la misiología adventista. Quizás ir a nuestra Biblia en este momento sería bueno. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Un texto que es muy conocido por todos nosotros como adventistas del séptimo día. Y yo voy a utilizar aquí la función de compartir pantalla. Daniel capítulo 12, verso 1. Es un texto que enmarca un poquito la crisis actual y lo que podría seguir viniendo, porque estamos en la absoluta seguridad de que este tema no va a parar aquí, mis amigos. Este tema es posible y creo absolutamente que esto es solo el inicio. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 12, verso 1. El profeta Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hemos estado esperando siempre escenarios para poder decir, este es el momento, aquí se armó el escenario, creemos que este es el momento en que ya podría suscitarse y desencadenarse lo que habíamos estado esperando hace mucho. Y los que somos adventistas de mucho tiempo, inclusive de varias generaciones, sabemos de que este es un tema recurrente en la iglesia. La iglesia siempre ha estado con los ojos
y con las miradas siempre en las señales de los tiempos, ¿no? Ahora, no es de extrañarse que la sierva de Dios escribiera mucho del tiempo de angustia, del tiempo de tribulación, de las escenas finales de la historia. Y dentro desde ese punto de vista, nosotros tenemos que mencionar que ese gran tiempo está enmarcado dentro del fin de la gracia, ¿no? La sierva de Dios dice, cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y aquí hay una frase interesante, hermanos. Dice, entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. ¿Dónde ubicamos al COVID-19? ¿Dónde ubicamos a estas pandemias? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Estamos en este tiempo de angustia? ¿Ya empezó? ¿Qué lo marca? Y eso es lo que quisiera más o menos que ustedes vean en este cuadrito, que yo lo armé en función a varias cosas. Uno, obviamente, la Biblia, los sucesos que van del capítulo 14 Apocalipsis hasta el 22. Segundo, la fuente del espíritu de profecía, que es fundamental para nosotros. Y algunos materiales que la iglesia ha estado difundiendo. Hay un buen material que yo les recomendaría que lo lean, que lo estudien. Y es este libro. Yo no sé si todavía en Chile lo siguen imprimiendo, pero este es un volumen muy bueno de estudios escatológicos. Es una propuesta de una secuencia de eventos finales basada en los escritos de Ellen White y cuyo autor es el pastor Donald Ernest Mansell. Se llama El perfil de la crisis venidera. Yo se lo recomendaría altamente porque el pastor Ernest Mansell o Donald Ernest Mansell lo que hizo fue actualizar un poquito lo que un libro, me acuerdo de nuestros tiempos, era muy leído en esa época, del pastor Fernando Scheich, ¿no? Preparación para la crisis final. Este quizás lo superó desde el punto de vista de actualizar la línea de tiempo escatológica de los escritos de Elena de White, en una secuencia un poco más profunda todavía. Es un buen libro, se lo recomiendo, me parece que está en PDF por ahí. Bueno, usando todas estas herramientas, propongo dentro de ese marco este cuadro que aparece aquí, que ustedes lo están viendo. Hoy nos encontramos a la espera de grandes sucesos espirituales dentro de la iglesia. Y estos sucesos no necesariamente son sucesiones cronológicas. Hasta cierto punto pueden ser simultáneos y continuarán hasta el fin del tiempo de gracia. Y me estoy refiriendo a los sucesos como la reforma y el reavivamiento, que es un hecho que la iglesia lo está provocando o tratando de generar a través de programas espirituales en todo el mundo. Y obviamente esto traerá después lo que será el sellamiento, la lluvia tardía, la terminación de la obra a través del fuerte pregón. Y como ustedes pueden ver, aquí hay un abanico que puede ser todo en simultáneo. Esto traerá zarandeo, esto traerá tiempos de definición. Pero acá inserto un elemento antes de la angustia propiamente tal, que es el tiempo de calamidades. De acuerdo a los últimos estudios escatológicos y los análisis que se han hecho del espíritu profecía, se habla de un tiempo de calamidades antes del tiempo de angustia. Y por eso que se habla de un tiempo de calamidades que da paso o va junto a un tiempo de angustia previo. Voy a explicarlo un poquito más porque necesitamos entender esto para que de repente en el concierto de ideas muchos hermanos e inclusive estamos escuchando en este instante predicadores que dicen ser adventistas le están dando fechas o periodos o reinterpretaciones a las profecías. Bastante peligrosa, yo diría. Por eso es muy bueno tener en cuenta este asunto. Para la iglesia, el hecho de que venga una ley dominical nacional es un hecho inminente. Esto va a venir sí o sí. Y esto ya lo hemos estudiado y leído en muchas ocasiones. No es nuestro tema ahora, pero es importante citarlo, porque la sierva de Dios dice que será la señal preventiva para el abandono de las grandes ciudades. Esto irá remarcado, pues, del fin de la gracia posteriormente. No sabemos cuánto tiempo después, pero va a ser poco tiempo. Y el fin de la gracia estará inmediatamente unido
a lo que será el decreto de muerte que vendrá como invocación posterior a la ley dominical, para que su cumplimiento sea mucho más estricto. Para entonces, pues, el pueblo de Dios ya dejarán inclusive las pequeñas poblaciones o pequeñas ciudades o las afueras de las ciudades donde ya estaban instalados para huir a las montañas a la espera de la venida de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo de angustia previo marca un hito dentro de la ley dominical. Desde la ley dominical estaríamos hablando de un tiempo de angustia ya. Pero con el decreto de muerte se está hablando de un tiempo de angustia más agudo, que es el que la sierva de Dios está llamando como el tiempo de angustia de Jacob. Jacob tuvo la angustia de saber si era o no perdonado. Si era o no perdonado porque venía Esaú a buscarlo al día siguiente y peleó con Jesús esa noche. Pues esa misma pelea y esa misma crisis espiritual tendrá el pueblo de Dios en ese tiempo de angustia cuando los impíos salgan a cobrar sus vidas. Entonces, habrá tal angustia, ¿verdad?, por la vida misma, por la subsistencia, que muchos se cuestionarán su propia salvación. Esto terminará, obviamente, con la segunda venida de Jesús. Entonces, dentro de este contexto, dentro de ese tiempo de angustia de Jacob, con el decreto de muerte, aparece la escena de Apocalipsis donde los ángeles salen del templo, se llena el lugar santísimo de humo, Cristo sale del lugar santísimo, eso simboliza ese humo. Entonces Jesús recibe la orden del Padre que dice, mete tu hoz y ciega, llegó el momento de la cosecha. Y en ese instante, paralelamente, mientras Cristo se prepara para su venida, 7 ángeles disponen de copas de la ira de Dios para ser derramadas en la tierra. Allí entonces aparece la figura de las 7 postreras plagas, que nosotros conocemos que son plagas que caerán literalmente sobre diferentes rincones de la tierra, unas universales y otras serán locales. El COVID-19, lo que pueda venir después del COVID-19, lo que pueda venir después de toda esta crisis, las pestes que vendrán más adelante, porque yo creo que este no es el fin. ¿Dónde las enmarcamos? Y aquí es donde tenemos la disyuntiva y muchos hermanos se cuestionan. Para muchos hermanos consideran de que esto puede ser la antesala de un nuevo orden mundial. La verdad, si bien es cierto, podría venir un nuevo orden mundial, y yo no lo niego, y yo creo que es posible, no podemos asegurar absolutamente nada para no entrar a terrenos un poco especulativos, ¿no? La teología especulativa es un poco peligrosa porque uno empieza a sacar ideas, conclusiones que de repente pueden ocurrir como no. Yo prefiero ligarme a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, y básicamente en este concepto escatológico, el COVID-19 o esta pandemia podría estar dentro de ese tiempo de calamidades previo que yo creo que ya empezó. Yo creo que ya empezó, porque hay que sumar varios hechos, no solamente el COVID-19, estamos hablando de una crisis ecológica que es cada vez más galopante, estamos hablando de extensas zonas del planeta Tierra con mucha hambruna, estamos hablando de una crisis económica que no ha parado desde el 2007-2008, cuando hubo la crisis del subprime en Estados Unidos, y esto nos encajonó a un callejón sin salida y se auguraba una crisis global económica para este año. El año pasado varios Nobel de Economía lo dijeron, aunque nunca supimos o nunca imaginamos que iba a ser en el contexto de una pandemia. Pero que viene una crisis. De hecho, ya la tenemos en este momento, ya la tenemos. Hay una crisis. El mundo, mis hermanos, no va a ser igual después de que pase esto. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. No va a ser igual. Ya no es igual el mundo. No sabemos cuánto tiempo más se va a prolongar esta situación de la cuarentena. Es probable que se prolongue hasta medio año. Algunos dicen hasta el fin de año, quizás el próximo. No sabemos. Pero el mundo ya no es igual. En este momento, las redes de comunicación, la media, la multimedia, es en este momento el personaje principal, protagónico de esta crisis. Nosotros aquí en Perú, ustedes saben, como lo dijo Daniel, un servidor trabaja en la red Nuevo Tiempo Perú, que es radio, televisión, prensa y internet. Y el Señor ha sido muy bueno. Aquí hemos estado trabajando muy fuerte con las 2 uniones. Yo trabajo con Nuevo Tiempo, pero para servir a 2 uniones, la Unión Peruana del Sur y la Unión Peruana del Norte. Y es la segunda red más grande de Sudamérica después de Brasil.
Y es impresionante cómo es que en este momento nosotros como Nuevo Tiempo Perú estamos sosteniendo prácticamente el trabajo evangelístico de la iglesia, estamos manteniéndolo activo, por decirlo de una manera. No digo que los hermanos no lo hagan, pero en este momento que están todos guardados, que están todos en casa, Nuevo Tiempo está sosteniendo un poquito la plataforma digital de la evangelización en el Perú, en todo el Perú, a través de nuestras 30 emisoras, a través de los canales, etc. Y aquí en casa, como ustedes pueden ver, nosotros no podemos ir a la sede. Yo vivo acá dentro del campus de nuestra universidad, en la Residencia de la Unión, y estamos a 7 kilómetros de nuestros estudios principales, de nuestra sede Nuevo Tiempo. Pero no podemos ir, ¿no? Está prohibido. Entonces, hemos agenciado a traer equipo y aquí estamos grabando las series, aquí estamos haciendo todo lo que se pueda. ¿Por qué les menciono esto? Porque ya las condiciones en que está viviendo la iglesia hoy para la predicación del evangelio, para su sustento, ya cambiaron de una manera radical. Yo me acuerdo, no sé si por ahí Sebastián se acordará o alguno de los chicos que me han oído hablar. En Chile yo hice una serie que se llamaba La Última Llamada a las Grandes Ciudades. La Última Llamada a las Grandes Ciudades. Y yo me acuerdo estábamos en Santiago, tuve la bendición de ser evangelista y director de misión global de la metropolitana. Y desarrollamos esta serie que la prediqué por varios años en diferentes iglesias, una serie larga de varias horas. Y yo me acuerdo que llegábamos a una parte donde muchos hermanos me decían, pero pastor, ¿cómo un día, cómo un tema de un día de observancia puede cambiar al mundo, ¿no? Entonces yo introduje un término dentro de mi seminario para tratar de explicar cómo los escenarios pueden cambiar de la noche a la mañana. Y de hecho está ese seminario ahí grabado en YouTube, en una de las iglesias donde estuve, que ellos lo grabaron completo. Y ahí hablamos del cambio de paradigmas. Los cambios de paradigmas, mis hermanos, ustedes saben, el paradigma es una postura de pensamiento y de visión de las cosas. Y cambiar un paradigma no es muy difícil. Solo tenemos que colocar los actores y los escenarios claves para que esto ocurra. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta. Hace 3 meses nuestro paradigma mundial era otro. Salíamos a comprar, podíamos ir a comer un fin de semana con amigos, podíamos ir a pasear con la familia. Hoy todo cambió. Todo cambió. Y esto, mi hermano que es psicólogo acá en Lima, y conversábamos la vez pasada, él me dice, esto para los próximos meses, en este momento se está hinchando un globo de patologías psicológicas que van a venir después. El encierro mismo, la ansiedad, la pérdida del trabajo, la incapacidad laboral de muchas personas que viven del día a día a nivel comercial, que se han visto completamente ahora limitadas por el tema de la cuarentena y en el caso nuestro el toque de queda. Esto va a traer un sinnúmero de problemas en el orden emocional. Entonces, mis hermanos, el paradigma ya cambió. Esto cambió. Entonces, calzaría perfectamente hablar de que estamos dentro quizás de este periodo previo de calamidades que no son las plagas. No son las plagas. Y por eso que hay que dejar definido eso y subrayado. Las plagas tienen una perspectiva y un tiempo profético distinto en su actuación. Estamos hablando de algo previo y que coincidiría plenamente con lo que la sierva de Dios ha descrito en muchas ocasiones, cuando ella hablaba que estos serán momentos donde vendrán calamidades y que será el momento de despertar al mundo para el mensaje del tercer ángel. Esto ella lo dice en varias de las declaraciones del libro Eventos de los Últimos Días, un libro que es una compilación que probablemente ustedes lo han leído en varias ocasiones. Y ella habla de que estas circunstancias que ocurrirán en el mundo, y hace mención de ese tiempo previo, será para despertar a los hombres en búsqueda de su esperanza en el Señor. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, mis hermanos, yo creo absolutamente lo que la sierva de Dios dice con respecto a prepararnos para una eventual salida de las grandes ciudades pronto. Si usted me pregunta directamente, yo le respondo directamente. Y sé que este tema, para muchos, lo han estado como proyectando para adelante. No hablemos de eso más adelante. Yo creo, mis hermanos, firmemente, y les habla un adventista que ama su iglesia, ama la organización, porque Dios la levantó.
No soy un adventista de hace 10 años, soy cuarta generación de adventista. Y sé que este es el pueblo de Dios, pero creo absolutamente que este mensaje de los tres ángeles, cuyo brazo derecho insustituible es el mensaje de salud, llegó el momento de que tomen su lugar que siempre debió haber tomado. Este es el momento para que la página 102 del Ministerio de Curación sea aplicada en todas nuestras áreas como iglesia. ¿Por qué digo la página 102? Porque es la famosa, connotada y tan usada cita del método de Cristo. Jesús se acercaba a la gente, o se mezclaba con la gente, dicen en el inglés original, se mezclaba con la gente para hacerles el bien, ¿verdad? Satisfacía sus necesidades, ganaba su confianza, etc. Y luego les decía el siguiente. Texto conocido por todos. Se ha hecho canciones, se ha hecho hasta una película, se hizo acá en Perú hace años atrás. Y muchos lo enmarcaban dentro solamente del hecho de estudiar la Biblia con una persona, que está bien, es parte de eso, del método de Cristo. Otros lo enmarcaban en el hecho de ganar la simpatía con la gente, es decir, ir y hacer actividades sociales, y está bien, es parte de. Solo que cuando se lee el espíritu de profecía, hay un principio fundamental, el mismo principio que se aplica en la Biblia. Todo texto debe ser leído en su contexto. Y el contexto de la frase del método de Cristo, de la página 102, está en el ministerio de curación, mis hermanos queridos, que es el mensaje de salud. Está en el capítulo del mensaje de salud y la obra médico-misionera. Hoy la gente, desesperada, con una ansiedad enorme de no contagiarse, muchos, no digo todos, pero muchos desconocen que el estilo de vida adventista que el Señor reveló a su sierva en 3 visiones, porque fueron 3, y la última en Ótsego en 1861, que fue la más completa, tenía como finalidad preparar a un pueblo, tanto en el área espiritual, pero en el área de salud también, para resistir los eventos finales. Y para decirle a la gente cómo deberían cuidarse ante lo que vendría al fin de los días. Por otro lado, Satanás, dice la sierva de Dios aquí en el conflicto de los siglos, que en los últimos días, y coincide plenamente esto con el tiempo de calamidades que yo estoy proponiendo acá, Satanás, en su laboratorio, dice, preparará todo tipo de acción diabólica sobre la atmósfera y pestes virulentas invadirán nuestro planeta. La sierva de Dios lo coloca en un contexto previo a la venida de Cristo, esta declaración. Y ustedes saben que todo lo malo que está pasando o aconteciendo en el mundo, si bien es cierto, a través del accionar humano, sea que sea a propósito, o sea que es la consecuencia natural de sus desvíos alimenticios, desvíos sanitarios, desvíos sexuales, etc. Todo finalmente es instigado por las fuerzas de las tinieblas. Viene desde abajo, del abismo, ¿no? De la fuerza de las tinieblas. Y por lo tanto, esto también coincidiría con este tiempo de calamidades donde personalmente, y lo estoy predicando de esta forma, yo lo enmarcaría a la epidemia o a esta pandemia dentro de ese tiempo. Y finalmente yo pienso, y estoy seguro de que esto, aunque el mundo ya cambió con esto, yo creo que esto va a terminar, va a tener su proceso natural. Y vamos a regresar a nuestras actividades de manera distinta probablemente, pero vamos a volver. Pero creo que será la amonestación, si no la última, de las últimas, que Dios le está dando al mundo, y la llamada de atención a la iglesia, a su pueblo, para de una vez tomar decisiones definitivas. Y una de esas decisiones es la proyección de cada familia dentro de las circunstancias y sus posibilidades de poder proyectarse a una eventual salida, no huida, a una salida hacia las afueras de las ciudades. Esta crisis, yo no sé en Chile cómo la están viviendo, yo veo noticias porque tengo mi corazón en Chile, mi esposa es chilena, tengo un hijo chileno, etc. Y siempre estamos viendo, pero no sé más detalles. Pero aquí en Perú, lo que ha golpeado fuerte es la autosustentabilidad. Hoy nos vemos inválidos, hermanos, inválidos absolutamente en el sentido de la autosustentabilidad. Un supermercado se cierra una cadena de supermercados, los camiones no ingresan por cualquier tipo de situación y no tenemos que comer.
Entonces yo creo que esta es una lección que el Señor nos está dando para volver a estos antiguos y buenos consejos que dejó la sierva de Dios y poder ahora considerarlos seriamente, sin ningún prejuicio de caer en alarmismo, ni disidencia, ni malas interpretaciones. Este tema yo lo vengo estudiando hace años, hermanos, años. Pero hoy más que nunca, con esta realidad, se nos hace absolutamente imperante, es un imperativo volverlo a analizar con profundidad. Y solo para ir terminando, yo quisiera animarlos, mis hermanos. Yo tuve la bendición hace unos 2 años atrás, estábamos terminando la maestría en misión y salud allá en Chile, y estuvimos en Loma Linda un tiempo. Vivimos un mes allí con mi esposa, la familia, y tuvimos la oportunidad de estar bien de cerca con la gente de Loma Linda, una de las Blue Zone, como ustedes saben perfectamente, del mundo. Para entonces, yo estaba trabajando en Santiago, y ustedes saben, en esa época levantamos los centros de influencia en Santiago, que fue todo una epopeya, porque fue un tema tremendo. Y fue un trabajo enorme. Nosotros fuimos el primer campo del país en levantar este plan de los centros de influencia, y fue muy cansador, pero fue una cosa tremenda. La perspectiva, la visión de la iglesia, hacerla cambiar, su paradigma natural de que sea solamente un centro litúrgico, a pasar a ser una comunidad terapéutica que pueda sanar a la gente, tanto espiritual como físicamente, no fue fácil ese cambio de chip, porque a veces nosotros tenemos un concepto de iglesia muy litúrgico, solamente un concepto cúltico, pero no un concepto como el que la sierva de Dios declara. En ese periodo, cuando estábamos trabajando este plan, y bueno, allí se funda la cadena Life Hope Center, que fue un plan que lo vimos, tuvimos que viajar a Estados Unidos, ver la realidad y luego traer una propuesta para Chile. Y ahí luego encendió eso en todo el país. Pero fue difícil. ¿Y sabes por qué fue difícil? Porque no teníamos la crisis que estamos teniendo hoy. Hoy ya no tenemos templos, por el momento, por lo menos. Y hoy la gente grita, simbólicamente hablando, por una palabra de aliento, por una palabra de esperanza, por un pequeño seminario de cómo poder mantener tu sistema inmune fuerte en estos momentos. Y se me vino a la mente la frase de la sierva de Dios cuando dice: lo que no lo hicimos en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempo de crisis. Pero estando en Loma Linda, tuvimos la bendición de ir a conocer la casa donde vivió Ellen White los últimos 15 años o 14 años, un sector de la zona de las montañas de San Francisco que se llama Napa. Grabamos un documental, muy pronto lo vamos a estrenar por Nuevo Tiempo, Perú. Grabamos un documental sobre los últimos años de Elena. Yo estaba en pleno estudio de la maestría ahí cuando me metí muy de fondo a los consejos de Elena de White sobre el evangelismo en las grandes ciudades y el mensaje de salud. Me metí muy al fondo de eso. Y me di cuenta de que nosotros tenemos un tesoro, hermanos, y con esto voy concluyendo, un tesoro que quizás no lo hemos escrutado como debimos. Los últimos tomos de Testimonios para la Iglesia, 7, 8 y 9, están llenos, pero llenos de todos los consejos de la sierva de Dios para hacer el trabajo en las grandes ciudades y para preparar a la gente para los eventos escatológicos que se vienen. Elena de White, en estos últimos 3 tomos, vamos a decirlo de una manera, se reúnen todas las cartas y todas las directrices que Elena dio para el trabajo de avanzada que se tiene que hacer pronto en las grandes ciudades. Y desde ese punto de vista, hermanos, yo les animaría para que pudiésemos analizar a profundidad este tema. Y me alegra ver aquí a hermanos, a profesionales de la salud, a jóvenes estudiantes, porque de ahora en adelante nuestra actitud debiera de ser una actitud más proactiva. Ahora, no depender necesariamente de que cada movimiento de fe que hagamos salga por decreto. No sé si me entiende. Yo creo que aquí hay proyectos que tienen que manejarse a nivel familiar. Yo les cuento, les abro mi corazón. Yo en este momento estoy orando con mi esposa porque estamos pensando seriamente en buscar un lugar donde poder tener una pequeña parcela o algún lugar donde ya podamos tener un espacio y poder irlo trabajando. Nos tocó estar en Perú en esta crisis. Yo estoy como obrero interunión. Se supone que regreso a Chile, son 5 años que estoy acá. Y
la ventaja y la bendición de Perú es que es uno de los países más biodiversos del mundo. Hay fruta y verduras todo el año. Hay un clima bastante variado. Y con mi esposa ya estamos orando sobre que nos asegure por un primer momento lo que es la autosustentabilidad. Porque la salida de las ciudades tiene que ser provisión de cada uno, dice la sierva de Dios. Pero la huida de las pequeñas ciudades, dice Elena de White, eso será pecado, que el pueblo de Dios haga provisión, porque para entonces el Señor mismo nos llevará a los lugares donde esperaremos su venida. Y Él nos proveerá el alimento y nos proveerá el agua, dice. Y es la última cita que yo quiero mostrarles aquí al final de este seminario. Yo les puedo compartir luego este estudio. Jeremías 37 nos da un ánimo, nos da aliento, nos dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y una promesa dulce. Detrás de esto va a haber una cosa tremenda, vienen cosas tremendas, hermanos. Yo creo que el COVID-19 es un ensayo espiritual para nosotros, una preparación, una ida al gimnasio, para empezar a agarrar mancuernas de 30 kilos, porque las que vienen de 50. Pero es para empezar a probar nuestra fe y nuestra capacidad en todas las áreas, autosustentabilidad, fe, confianza en las promesas de Dios. Isaías 33:16 dice, el Señor nos cuidará y nos protegerá en el tiempo del fin. El pueblo de Dios habitará en las alturas. Esto está enmarcado al tiempo de la crisis de la angustia de Jacob. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Y ahí viene la promesa, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y la sierva de Dios lo dice claramente. Tomo 9, Testimonio para la Iglesia, el libro que yo les estoy recomendando que lo devoren, amigos, lo devoren, lo lean de tapa a tapa. Más a través del tiempo de angustia que se avecina. Un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán. Son promesas, son dulces promesas que nos preparan y nos dicen que el Señor Jesús estará con su pueblo hasta el fin de los tiempos. Pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y los consejos inspirados están allí. Hay que empezar a abrirlos, hay que empezar a leerlos con prudencia, con equilibrio, pero con firmeza, con decisión, con definición. Porque creo que ya es momento de tomar cartas en el asunto. Y como lo dije hace un momento, iniciando por iniciativas familiares. Porque el prepararnos para la venida de Cristo o el proyectarnos e invertir en un puesto de avanzada fuera de las ciudades no viene por decreto, no viene porque una junta de iglesia vote y diga, ya todos los hermanos votamos hoy, nos vamos. No es así. La sierva de Dios habla de familias, habla de una orientación familiar, del inicio de un proyecto familiar que nos lleve a esos lugares para tener una crianza de nuestros hijos más pequeños sin las influencias corruptoras del mundo. Y también, dice ella, para autosostenernos con los alimentos que la tierra nos dé, porque ella menciona el tema de la compra y venta será un tema muy difícil al fin de los días. Ella lo dijo. Mi amigo, que Dios nos bendiga y nos ayude y que nos dé fortaleza y sabiduría para seguir adelante. Muchas gracias, pastor. Es muy importante este tema y tenemos algunas preguntas para usted. Luis Garrido pregunta, ¿cuál será la forma de actuar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización de ahora en adelante, con templos cerrados, pastores en cuarentena, laicos sin trabajo y tantas limitaciones que se presentarán? ¿Hay alguna orientación al respecto? Bueno, mi hermano Luis, un abrazo desde aquí, gusto verle. La verdad es que yo puedo hablar por las decisiones que se ha tomado acá a nivel de Perú, de las dos uniones, pero entiendo de que es más o menos una directriz que se está llevando a cabo en todo el mundo, ¿no? Se han constituido comités de crisis aquí en Perú. Entiendo que en todas partes de la iglesia se lo han hecho. Y en este momento la iglesia lo único que está pudiendo hacer, es el monitoreo a distancia
a través de plataformas digitales, pastores atendiendo su iglesia vía telefónica, asistiendo de vez en cuando, saliendo de sus casas en los horarios que nos permiten para poder llevar alimentos a los hermanos que están con problemas. ADRA Perú está haciendo eso, asistiendo a gente y ayudando, porque ustedes deben de entender, en todas partes hay mucha gente que vive del día porque son comerciantes. Así que la iglesia está haciendo lo que puede, pero sí, el impacto, hermano, ha sido tremendo. O sea, ha sido un golpe duro desde el punto de vista organizacional, económico también. Debemos de ser sinceros. O sea, la iglesia depende de sus diezmos y ofrendas, ¿no? Para que esta máquina siga trabajando. Y ha habido un golpe fuerte en ese sentido. Pero la iglesia está tomando decisiones de ese tipo, y incluyendo inclusive pues ajustes presupuestarios también para poder solventar este momento. Por delante no se sabe nada. Estamos solo a la espera de directrices que el gobierno dicte y obviamente las directrices de Dios para ver cómo reacondicionarnos frente a esto. Y Nuevo Tiempo, que es la plataforma comunicacional que tiene la iglesia en Sudamérica, tiene en este instante un rol muy fuerte para poder mantener a los hermanos unidos a una programación 24 horas que les ayude, les aliente, les anime. Los sábados tenemos programación. Yo ya casi estoy sin voz porque grabamos series todas las noches. Es un tema bien serio, pero es la manera como estamos sosteniendo las fuerzas de la iglesia a nivel espiritual, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y yo entiendo y creo que en Chile está pasando lo mismo, porque vemos las noticias de la iglesia allá y de Nuevo Tiempo Chile, que está haciendo un trabajo muy bonito. Bien, desde Chaco, Argentina, Adriana comenta: en Argentina ya tenemos cultos online y nos reunimos vía internet para hacer juntos los estudios de escuela sabática y diezmamos online. Bueno, si aquí alguien más tiene alguna pregunta, puede escribirme en el chat. Por mientras, pastor, yo tengo una. En las consultas médicas regularmente duran 20 minutos. ¿Cómo podría ser el acercamiento con los pacientes respecto a presentar estas verdades apocalípticas, como por ejemplo el orden de sucesos, en su experiencia como pastor, tratando con distintos tipos de personas? Pues fíjate, Dante y hermanos, yo creo que es el momento de ya no tener miedo de predicar. Antes fuimos, me incluyo, demasiado precavidos para muchas cosas. Hoy la gente está extremadamente sensible y abierta a escuchar nuestra posición sobre el futuro. A ver cuándo fue, el miércoles, fue ayer, ¿no? Miércoles, terminamos la serie de Apocalipsis en Nuevo Tiempo, de 8 a 9 de la noche. Y estudiamos capítulo por capítulo de Apocalipsis durante 15, 16 noches. Teníamos, los que siguieron la serie, los que la estuvieron viendo por las plataformas de Facebook y YouTube, teníamos entre 800 y 1100, 1200 o hasta 1300 personas conectadas en vivo y reproducciones de video al término de la noche de 20, 27,000, 30,000, 40,000 al día siguiente. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que la gente, y entre paréntesis, y todos los días estábamos levantando entre 100 y 151 decisiones para estudiar la Biblia de gente no adventista. Con esto les estoy mencionando, hermanos, de que este es un momento de oro que la iglesia está teniendo para que el mensaje sea más protagónico. En una consulta médica, yo supongo, no soy médico, pero un médico adventista debiera siempre conectar su diagnóstico, su tratamiento con el mensaje de salud. Y un mensaje de salud alentador, esperanzador. Probablemente no quedarnos solamente con el elemento de precaución, con la advertencia, sino también llevar a las personas a una profunda reflexión espiritual del tiempo que estamos viviendo. Y recomendarles, ¿no?, la manera de cómo poder cuidar su salud física, pero también su salud mental, que está ligada a la salud espiritual. Y ahí es donde mis hermanos deben de tener toda la ayuda del Espíritu Santo para hacer la obra de un médico misionero. Tenga o no una credencial misionera, da lo mismo en este instante, hay que ser misioneros todos. Y yo creo que este es el momento de serlo, ¿no? La gente necesita oír de esperanza y de la proyección de futuro. Y creo que es un momento de oro cuando un médico atiende a un paciente
de poderle brevemente decirle, mira, todo esto está bajo control. Y como decía Billy Graham, yo sé cómo termina esto, la Biblia lo dice, ¿no? Yo sé el final. Y con unas cuantas palabras, mucha gente podría ser captada para estudiar la Biblia inclusive, o por lo menos conectada contigo para poder tener la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Tenemos otra pregunta. Pregunta para el pastor del IMSS. ¿Las señales que hoy se ve en el mundo son señales de la segunda venida de Cristo o son señales de qué acontecimiento? Ahí está la pregunta proyectada. No entendí, Dante. Si me la puedes repetir, por favor. Las señales que hoy se ven en el mundo, como habla usted la pandemia o las crisis humanitarias o económicas, ¿son señales de la segunda venida de Cristo u otro acontecimiento? Oh, ok. Absolutamente. Son parte del escenario que ya Jesús observó en Mateo 24 y que está registrado en su sermón apocalíptico, ¿no? Del tiempo del fin. Mateo 24, desde el 13 en adelante, tú puedes observar la secuencia de señales y que fue una respuesta a una pregunta de los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le hacen una pregunta doble a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ahí aparece en griego un kai, un ilativo, y del fin del mundo. Otras palabras, para los discípulos, la venida de Cristo estaba conectada al fin de los tiempos. Y Mateo 24, del 13 en adelante, Jesús empieza a retratar al mundo del futuro. Jesús retrata al mundo del futuro. Da un escáner de lo que viene. Y dentro de esos elementos están las pestes. Se le habla de pestes en diferentes lugares. Ahora, una vez, esto quizá no está en la pregunta, pero puede que les hagan esta pregunta, amigos. En una conferencia que estuve dictando hace unos años atrás, en Texas, un profesor de un colegio americano, no adventista. Cuando termina la conferencia, ustedes saben, en Estados Unidos es muy común cuando uno termina un seminario, vamos a comer, ¿no? Abajo al salón de la iglesia. Ellos usan mucho ese método. Y este profesor se acerca, no adventista, y me dice, pastor, ¿pero qué tipo de señal son las pestes, las hambres y los terremotos? Si esas cosas siempre han existido. O sea, una señal es algo que es completamente nuevo. Pero esto siempre ha habido en la historia humana. Han habido terremotos, han habido guerras, han habido pestes. Y eso fue hace varios años atrás. Y eso me motivó a hacer una investigación profunda sobre el orden de las cosas y cómo han ido aumentando. Y me di cuenta que en el contexto en que Jesús va hablando de las señales del fin, él le da, en ese contexto, él le da fuerza a dos palabras, ¿no? O a dos ideas. La profecía bíblica le da fuerza a dos ideas, si quieren anotarla. Uno es la frecuencia de los eventos y otra es la intensidad de los mismos. Es decir, que las señales del fin van a tener esas dos características. Siempre ha habido terremotos, sí, pero nunca tan intensos y tan frecuentes como lo que estamos viendo ahora. Siempre ha habido pestes, es verdad, pero nunca tan intensas, tan frecuentes y tan globales como las que estamos viendo ahora. Lo mismo que las guerras. Desde antes del siglo XX no había existido una guerra mundial, sino cada 300 años más o menos. Y en menos de un siglo tuvimos dos guerras mundiales que abarcaron casi la totalidad del planeta. Entonces lo que nos va mostrando es que hay un ciclo del fin que se va increciendo, ¿no? Como se dice en música, va en aumento y que tiene características que son más frecuentes y más intensas. Y así será hasta que Jesús regrese. Por lo tanto, esta pandemia es parte de eso, sin duda alguna, parte de las señales. Acá tenemos otra pregunta de María Velázquez. Pregunta, ¿cómo se han visto afectados nuestros colegios, ya que son colegios particulares? Pastor, ¿sigue ahí? Sí, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ahora sí, ya.
Yo podría hablar de lo que está pasando en Perú en este momento. Perú, a diferencia de Chile, los colegios son totalmente privados. En Chile entiendo que todavía hay algunos subvencionados, ¿no? Aquí son todos privados, por lo tanto aquí nos golpeó fuerte el asunto. Y el sistema de educación adventista que está en Perú y que realmente es el que está en el mundo entero, el sistema educacional es privado. La iglesia ha sido afectada un poco, pero hasta donde sabemos se sigue pagando la pensión, se sigue ayudando en ese sentido. Acá hay un concepto muy, muy alto de la educación adventista en Perú. A mí me impresiona, ¿no? Me impresiona. Mi hijito estudia aquí en el colegio Unión, que aquí está en la universidad. Yo vivo aquí dentro del predio de la Universidad Peruana Unión, en la residencia de la Unión. Y me llama la atención, ¿no? Que aquí hay ese concepto, la educación no puede detenerse, ¿no? Y en el caso de los chicos acá, siguen recibiendo online sus clases todas las mañanas a través de una plataforma que se creó para eso, que se llama Patmos, y se está trabajando con ese sistema. Así que los chicos siguen estudiando en las mañanas con sus profesoras, sus profesores, con sus actividades, con sus tareas normal. Gracias, pastor. Bien, tenemos otra pregunta de la familia Hermosilla. ¿Qué pasa con la lluvia temprana? ¿Será nuestra preparación personal? ¿Nuestra noción del cumplimiento de los últimos tiempos del Espíritu Santo nos capacitará para la lluvia tardía? Ustedes saben que la lluvia temprana tiene una doble aplicación. La lluvia temprana tiene una aplicación histórica. Una primera mirada histórica de la lluvia temprana fue en los tiempos de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia en forma de lenguas de fuego, y entonces esa lluvia temprana inicia el proceso de evangelización del mundo hace 2000 años atrás, o más de 2000 años. Y la aplicación histórica de esta lluvia temprana sería una lluvia tardía que estaría dentro del cumplimiento final de ese proceso evangelizador que se inició hace 2000 años. Por lo tanto, históricamente ya no estaríamos esperando la lluvia temprana. A nivel histórico, profético, estaríamos esperando la lluvia tardía. A nivel espiritual ahora, en la segunda aplicación del concepto lluvia temprana y lluvia tardía, podríamos decir que la lluvia temprana es la manera como cada ser humano en la tierra llega a tener una conversión genuina en Cristo. Porque para esa persona le llegó recién la lluvia temprana, no estuvo en los tiempos apostólicos. Y desde ese punto de vista quizás es la reconversión del pueblo de Dios para estos días. Es el volver al punto de partida donde quizás perdimos en algún momento la antorcha, ¿no? Y yo creo que esta crisis nos está sirviendo para eso, la búsqueda profunda de Dios, confesión de pecado, arrepentimiento sincero. Y esto desde el punto de vista espiritual podría ser una lluvia temprana que nos está habilitando, preparando para lo que va a ser la tardía. Pero a nivel histórico profético, lo que estamos esperando es la tardía, porque ya la temprana fue dada a la iglesia, pero espiritualmente hablando, podría ser este un momento de reconsagración. Y en ese sentido podríamos aplicar la ayuda temprana en cada uno, ¿no?, de nosotros en este momento de crisis. Una oportunidad para volver a Dios y retomar la misión, porque quizás estuvimos viviendo muy cómodos, muy cómodos. Yo he vivido en Chile más de 20 años, entonces yo conozco más Chile que Perú y lo considero mío y es un país que amo y lo llevo en mi corazón. Pero ustedes son conscientes, yo también, cuánto nos cuesta mover a la misión a la iglesia ya. ¿Cuánto nos cuesta? Yo creo que cuando esto cambie, esto pase, perdón, y volvamos, entre comillas, a una pseudo normalidad, miraremos las cosas diferentes. Espero en Dios que así sea, porque puede ser que sea la última oportunidad, puede ser que sea la última oportunidad que Dios nos está dando para un reavivamiento, de verdad. Muchas gracias, pastor, por esas palabras. Tenemos la última pregunta. Acá está. El juicio para los vivos. ¿En qué parte de los eventos sucede de acuerdo al diagrama que mostró Lins? Pastor.
parece que tiene un ¿Oh, sí? problema. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Ya, ahora sí. Ya. Le decía que ese tema, así como la resurrección especial y otras cosas más, no estaban en mi cuadro original, porque mi cuadro está hecho para un PPT donde hablo del tiempo de angustia y la crisis final. Entonces no tiene un énfasis del juicio de los vivos. Lo tengo en otro tema, en otra serie, porque esta es parte de una serie bien larga que dura como 3 horas, que es la que yo le dije que hicimos en Chile, que se llama La Última Llamada a las Grandes Ciudades. Pero el juicio de los vivos es un evento espiritual, ocurre dentro del periodo del juicio investigador, en un momento, en un tiempo que no está definido por una fecha, que no está definido por una fecha. Por lo tanto, el mensaje de Elena en sus reiteradas cartas y escritos es que siempre, cada día estemos preparados, porque cada día sabemos que el Señor está tomando cuentas de nuestra vida. Así que desde ese punto de vista no está dentro o enmarcado en un periodo específico de fecha exacta, porque recordemos que después de 1844 no habría otro tiempo profético de fecha exacta, solo de sucesos, como la ley dominical, por ejemplo, pero que tampoco está enmarcado dentro de una fecha específica. Bien, muchas gracias, pastor. Le queremos agradecer muy sinceramente desde la directiva del capítulo chileno de estudiantes por la disposición a hacer esta charla gratuita. Será de mucha ayuda tanto para nosotros como para la gente que va a poder ver esta grabación más adelante. Para concluir, lo queríamos invitar, pastor, a si nos puede dirigir en oración. Claro que sí. Y antes de orar, bueno, agradecerles enormemente por esta invitación. El Señor es bueno y el Señor nos ha permitido poder estar juntos. Como yo les digo, soy un chileno de corazón, mi corazón está allá en Chile también, y con mi esposa oramos todos los días, por Chile, por nuestros pastores, por nuestras hermanas y hermanos. Y crean que desde aquí hay una iglesia en Perú muy amada, muy querida, que ora también por Chile y que ora por lo que está ocurriendo. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo vernos pronto, y si no nos vemos pronto, es nuestro deseo vernos en un lugarcito cerca del árbol de la vida, ¿no? Cuando Jesús regrese. Así es que con todo gusto, sigamos unidos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Elena de White lo dijo, lo único a lo que hay que tenerle temor o miedo es a olvidarnos cómo Jesús nos acompañó en el pasado. Solo a eso tengamos temor. Por lo demás, por delante, el Señor estará con su pueblo. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento con mis hermanos. Gracias por la bendición de que ellos están poniendo un foco claro en el trabajo misionero y en el área de salud para este tiempo del fin. Señor amado, el mensaje de salud ha sido levantado como un miembro insustituible del cuerpo. Porque así como si alguien nos preguntara, ¿qué brazo quieres que te amputen? Probablemente los que somos diestros diríamos que nos amputen cualquier miembro menos nuestro brazo derecho. A ese nivel de importancia y a ese nivel de indispensable es la obra médico-misionera de nuestros días. Tu sierva dice que es el brazo derecho, es el que abre las puertas, y hoy más que nunca, en una crisis de salud, necesitamos levantar el mensaje de salud. Bendice a mis hermanos, cuida de ellos, fortaléceles, dale de tu espíritu. Y Señor, por favor, prepáranos. Si esto ya empezó, si este es el inicio de la cadena final de sucesos que hemos estado esperando hace mucho, pues solamente te pedimos, quítanos el miedo, el temor natural como humanos que somos, y coloca en nuestro corazón la fe, la confianza de que el programa de los eventos de la historia del mundo está en tus manos. Y que nada tenemos que temer del futuro, a menos que nos olvidemos cómo nos dirigiste en el pasado. Despídenos con tu paz y tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros. Y a todas las personas que nos han estado viendo, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, porque ahí vamos a subir esta charla.
Y si están interesados en revisar las siguientes charlas, les cuento que el 7 de mayo, a las 7 de la tarde, la psiquiatra infanto-juvenil Marisol Alvarado estará dictando la charla Salud Mental en tiempos de cuarentena, y en una fecha a definir, dos especialistas en medicina de estilo de vida, Luis Sella y Daniela Cano, estarán dictando fortalecimiento del sistema inmune. Muchas gracias y que Dios los bendiga.